necesidad. ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? Cante conmigo, ¿a dónde ir? ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras para nosotros, Señor. Camino al Padre, verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? ¿A quién iré en necesidad? Diga conmigo. ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Señor? Cristo, ¿a dónde más podría ir? No tenemos a dónde ir, Padre. Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor. Camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? ¿Qué otro lugar puede existir? Diga conmigo, Cristo. Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor. Camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Conmigo última vez. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, Señor. Solo tú tienes palabras de amor. Camino al Padre, verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Gloria sea su nombre, gloria sea nuestro Padre. Paz a vosotros, hermanos. Prende la luz. Con ustedes, nuestra presentadora de esta noche, nuestra hermana Arodi Rojas Mendoza. Paz a vos, hermanos, ¿cómo se encuentran en esta noche? Mi nombre es Arodi Rojas. Por la gracia de Dios, somos miembros de la iglesia en Santa Ana, California. Voy a comentarles un poquito hablarles algo de mí. Yo vengo de la Ciudad de México.
del Estado de México. Ahí estuvimos nosotros colaborando por la gracia de Dios desde mi infancia. Mi primer ministro en la Iglesia de Dios en la colonia Emiliano Zapata fue nuestro hermano ministro Arturo González. Sucesivamente fuimos avanzando en nuestra edad. Mi familia viene trabajando. Venimos de una familia muy, pues ahora sí que pudiera yo decir, le ha gustado el evangelismo. Y a raíz de eso, hermanos, pues hemos trabajado en varias iglesias, mi familia y yo, pero después de ahí, hermanos, en un tiempo nosotros decidimos emigrar aquí a Estados Unidos y de igual manera mi familia emigró. Ustedes conocen a nuestro hermano Miguel Orbe, y siempre en nosotros ha habido ese deseo de manifestar la palabra de Dios a los demás. Y por el tiempo, ustedes, los que viven aquí en Estados Unidos, saben que el trabajo nos absorbe. Y pues ustedes ven que todos los medios de comunicación se han expandido y ha avanzado la tecnología. Y de hecho, mi hermano Miguel Orbe siempre tenía esa inquietud, recordando el trabajo anteriormente en años pasados en la Ciudad de México, cómo trabajábamos, mi familia y yo, y pues decidió él comentarme, ¿verdad? Arodi, ayúdame, vamos a hacer ayúdame a practicar algunas técnicas, ya tengo aquí en la computadora, pero quiero que tú me ayudes. Y pues yo decidí, hermanos, ayudar a mi cuñado y precisamente utilizar estas plataformas de comunicación, ya que muchas de las veces nosotros le damos más tiempo a la computadora, a las redes sociales, en el Instagram, en el Facebook, en pues Twitter y así, ¿verdad? Entonces, estuvimos practicando en el 2017, por allá por en el mes de junio, si mal no lo recuerdo, y él desde su hogar a mi hogar me mandaba pues el enlace y no encajaba y no nos conectábamos, decía, no, es que esto no, y yo lo veía que él quería comenzar algo, y yo decía, ay, Señor, ayúdalo, por favor, tú sabes que él tiene el deseo, no sé qué inquietud tenga, pero dale la sabiduría. Y sucesivamente, hermanos, ahora, gracias a Dios, ya llevamos, se puede decir que un tiempo utilizando esta plataforma y Dios le dio sabiduría al hermano Miguel Orbe para poder expandir la palabra de Dios. Tal vez el trabajo aquí en los Estados Unidos es un poco absorbente, pero eso no nos implica a detenernos y él no se detuvo ante todas las barreras que a veces la tecnología tiene. Y afortunadamente, hermanos, lo pudo lograr y yo siempre le digo a Dios, Él es, no sé, tú le das todo lo que se necesita para poder, expandir tu palabra, Señor. Síguelo utilizando a mi cuñado, permite que todo lo que él está aprendiendo en la tecnología pueda ser una herramienta eficaz y segura para llegar a los rincones de la tierra y expandir la palabra. De hecho, hermanos, me siento muy, muy feliz porque hace unos minutos, en realidad sí nos estaba costando trabajo conectarnos y decían, dale aquí, dale allá, y porque mi computadora pues no se podía conectar con la página de Ministerios en su Palabra. Y esta finalidad, hermanos, de presentar yo hoy en esta noche es para todos nuestras hermanas, nuestros hermanos que son partícipes de esta plataforma y que escuchan la palabra de Dios, ya llevando pues los 3 años, estamos en el siglo XXI, hermanos, gracias a Dios que la tecnología ha expandido. Podemos llegar hasta el hogar tuyo y mío. Oímos la predicación de nuestros hermanos de El Salvador, de Guatemala, nuestros hermanos de aquí de Estados Unidos, nuestros hermanos de México. Y hermanos, es una grande bendición en esta noche ser la iniciadora de una invitación cordial a todas nuestras hermanas, a todos nuestros hermanos, quien ustedes pueden hacerlo realmente también participar. De alguna manera, Dios hace todo posible para poder nosotros escuchar su palabra.
y no detenernos a pesar del trabajo, del tiempo y de los tiempos de los días, porque muchas de las veces a ustedes se les adelanta más el tiempo, ya en Estados Unidos es más temprano o sucesivamente, ¿verdad? Pero de alguna manera, hermanos, nos sentimos muy bendecidos porque ustedes son parte de este grupo, de este equipo y sobre todo, hermanos, del pueblo de Dios. No hay excusas, no hay barreras que nos puedan impedir el oír la palabra del Señor, pero sobre todo alimentar nuestro espíritu y compartirla con aquellos que no conocen del Señor. Y lo más importante, hermanos, es vivirla y prestar atención a lo que el Señor quiere de nosotros. De alguna manera es algo de bendición y precisamente, como dice el Salmo 100, cantar alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servir con alegría y de alguna manera, hermanos, yo creo que es una alegría el estar en esta noche, donde quiera que tú nos ves, donde quiera que tú estés en tu trabajo, en la oficina todavía tal vez, o en tu casa, en la sala de tu hogar, a pesar de todas las cosas que vivimos ahorita, hermanos, los tiempos se están cumpliendo. Nunca me imaginé que pudiéramos estar así, hermanos, en casa, imitándonos. La gente se siente espantada, se siente atemorizada, estresada, pero el pueblo de Dios se siente confiado del tiempo, que nosotros no tenemos el poder, hermanos, pero la esperanza en su palabra es una bendición, porque para nosotros hay una esperanza, hay un gozo, a pesar de las cosas que nosotros vivimos y de las enfermedades de nuestro alrededor y de las noticias que podemos escuchar, hermanos. Tenemos confianza, tenemos seguridad, tenemos fe y tenemos una roca que es inconmovible, que es nuestro Señor Jesucristo. Y somos parte de ese pueblo. Yo bendigo a Dios porque una a una se va uniendo al tiempo, queda grabado en esta plataforma. Y si no tuviste tiempo, hermanos, podemos escuchar la palabra de Dios. Eso no hay excusa, no hay barrera. Y hermanos, estamos gozosos de que tú seas parte de este gran pueblo de Dios. Saludos a todos mis hermanos. Quiero saludar a algunos de mis hermanos que están aquí. A mi hermano Roberto Valladares, miembro de nuestra iglesia, a nuestro hermano David Requejo, un pasavoz, a nuestra hermana Loida Avisures Herrera, de la iglesia de San Fernando, a hermana Silvia Corral. Dios la bendiga, hermana. Estamos orando por usted. Mi hermana Carmen Valladares, a mi primo Obed Pedraza, Dios te bendiga, a mi hermana Elizabeth Reyes, Jessica Flores, a nuestra hermana Betty Vázquez de Argueta, a nuestra hermana Iris Alvisuris, Santiago Paul, a nuestro hermano Gerber Rodas, a nuestro hermano Juan Carlos Palacios, saludos desde, me parece que desde El Salvador, nuestra hermana Betty Vázquez Argueta, nuestra hermana Lorena, mi prima Carmen Rojas, Dios te bendiga, prima, nuestra hermana María Sofía González, Serrano, perdón, Marta García, Abigail Baena Ortiz, nuestra hermana Rosario Nino, Armi Álvarez y a nuestra hermana Suri Baena y nuestra hermana Magdalena Alvisuris. Hermanos, esta es una grande bendición hoy en esta noche. Y pues estamos aquí nosotros, hermanos, a sus órdenes en la ciudad de Santa Ana, California. Mi esposo y yo estamos, pues mi esposo es el pastor de la iglesia de Santa Ana y estamos a sus órdenes. Cuando ustedes gusten visitarnos en nuestra iglesia, gracias a Dios, ya tuvimos la oportunidad de abrir, estamos abiertos y que tomando todas el protocolo, con nuestras cubrebocas y confiando en Dios, hermanos, confiando en Dios más que nada. Pero hoy en esta noche, sin más, más que decir, voy a dar paso a nuestro hermano Tito Flores con el tema implicaciones de ser templo y morada de Dios. Hermanos, Dios les bendiga y pasa voz. Paz, hermanos, el Señor les bendiga y para mí es un placer enorme el poder compartir la palabra del Señor a través de esta plataforma, ya que tengo entendido que llegamos hasta Guatemala, El Salvador, pues muchos hermanos nos ven
y muchos hermanos comparten esta transmisión para que llegue al seno de sus hogares. Es una verdadera bendición poder no solamente compartir la palabra del Señor, sino poder saludarles a través de este medio. Y qué mejor, hermanos, que saludarles en el nombre del Señor. Hoy vamos a estudiar la palabra de nuestro Dios y antes de hacerlo quiero agradecer también la oportunidad que mi hermano Miguel Orbe y su equipo me ha dado de poder presentarme en este lugar. Es un privilegio, hermanos, compartir la palabra del Señor. Así que vamos a pedir la dirección de nuestro Dios y después vamos a entrar a nuestro tema titulado Implicaciones de ser templo y morada de Dios. Oremos para pedir la dirección de nuestro Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, una vez más nos presentamos delante de tu presencia y lo hacemos confiadamente porque hemos creído en tu Hijo Jesucristo y entendemos que por medio de Él tenemos entrada hasta el trono de tu gracia. Muchas gracias porque este es un privilegio maravilloso que tú nos concedes, el cual no merecemos, pero en tu infinita misericordia y bondad, tú nos concedes la oportunidad de ser tu pueblo, de ser parte de tu iglesia y de tener una esperanza maravillosa como la que nosotros tenemos por medio de la fe en tu Hijo amado Cristo Jesús. Ahora vamos a leer tu palabra y te pedimos que tú nos enseñes, que tú nos ayudes a entenderla y que tu Espíritu Santo sea nuestro maestro y nuestro enseñador. Gracias te damos, pidiéndote una bendición especial para todos aquellos que nos ven, para todos aquellos que más adelante van a reproducir esta transmisión y van a poder observar, oír esta palabra tuya que va a ser impartida. Gracias te damos, eterno Padre, y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Para comenzar, vamos a hablar, hermanos, de algo que nosotros realmente conocemos y entendemos. De hecho, nos gozamos cuando hablamos y comentamos acerca de que somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Y esta afirmación, hermanos, es bíblica. Nosotros somos los receptores de esta gracia maravillosa de parte de nuestro Dios. Pero el ser templo y morada del Espíritu Santo tiene ciertas implicaciones para nosotros, ¿verdad? Es implicaciones de bendición, pero también implicaciones que tienen que ver con nuestras responsabilidades como hijos de Dios. Antes de comenzar, hermanos, quiero que leamos un texto en Deuteronomio capítulo 4 y versículo 7. Deuteronomio 4:7 dice así: porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pidamos o le pedimos? Estas eran palabras de Moisés al pueblo de Israel justo cuando estaban de este lado de la orilla del río ya para cruzar y poseer la tierra prometida. Y Moisés, hermanos, le empieza a hablar al pueblo acerca de lo grandioso de nuestro Dios, de lo justo de nuestro Dios y de lo cercano que era Dios con ellos. Y acá el texto dice, porque qué nación grande hay, ustedes no son grandes, ¿verdad? Le escribe Dios al pueblo de Israel, pero qué nación grande hay que tengan dioses tan cercanos a ellos, ¿verdad? Como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos. Dios, hermanos, tiene una característica principal. Obviamente Dios tiene muchos atributos, pero Dios es un Dios cercano. A Dios le gusta estar cerca de su pueblo, ¿verdad? Obviamente porque Él tiene propósitos de bendición, propósitos de vida eterna y propósitos positivos para aquellos a quien Él toma como su pueblo. En ese sentido, hermanos, Dios fue un Dios muy cercano hacia el pueblo de Israel. Porque el propósito de Dios es tener comunión con su pueblo. Dios siempre ha querido tener comunión con nosotros los seres humanos. Dios es un Dios cercano, hermanos, así como lo leímos en Deuteronomio 4:7. Él ha querido y quiere estar cerca y en medio de nosotros. Precisamente, hermanos, cuando Dios creó a la primera pareja, Dios tenía una comunión con ellos, se paseaba, dice la palabra del Señor, en el huerto y platicaba con ellos. Era un Dios completamente cercano, ¿verdad?
de tal forma que cuando Adán y Eva pecaron, tuvieron que esconderse y el Señor los fue a buscar, porque Dios es un Dios cercano. Obviamente, hermanos, el pecado causó que Dios expulsara a Adán y Eva del huerto, bloqueara la entrada del huerto precisamente por causa del pecado, ¿verdad? Pero constantemente vemos a un Dios interactuando con los humanos, haciendo pacto con los humanos, haciendo alianza con los humanos, ¿verdad? Más adelante Dios llama a Abraham y hace un pacto con Abraham, ¿verdad? Anda delante de mí y sé perfecto, yo te bendeciré, te daré esta tierra por heredad y así como las estrellas del cielo, así será tu simiente en número, porque te voy a bendecir. Al que te bendijere, lo bendeciré, y al que te maldijere, lo bendeciré. Y Dios, hermanos, es un Dios cercano, que le gusta aliarse con los humanos, obviamente, hermanos, en una responsabilidad mutua, ¿verdad? Dios es fiel y Él quiere también que nosotros seamos fieles. Cuando Dios saca a Israel de Egipto, un texto que no vamos a leer en Éxodo 19:5 dice, ahora bien, si me obedecen y cumplen mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro, porque la tierra me pertenece. Dios le dice a Israel, miren, ustedes van a ser un tesoro especial para mí, pero tienen que obedecer, tienen que guardar mis mandamientos, tienen que andar en mi pacto, guarden mi pacto y ustedes serán mi especial tesoro. Justamente, hermanos, para cumplir este propósito de Dios, esta cercanía con el pueblo, Dios le ordena a Moisés que construya un santuario. Eso sí lo vamos a leer en Éxodo capítulo 25, y versículo 8 y 9. Dice así, el 8 y el 9. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo harás. El tabernáculo, hermanos, era un santuario. De hecho, el tabernáculo, hermanos, estaba constituido con dos cámaras o con dos recámaras, ¿verdad? Una era el lugar santo y otra era el lugar santísimo. Pero el tabernáculo era un santuario. Y Dios dice, construyanlo de cierta forma, de ciertas medidas, con ciertos materiales, y yo habitaré en medio de ellos. El propósito del tabernáculo o del santuario que Moisés iba a construir era, hermanos, para que Dios habitara en medio de su pueblo. ¿Por qué Dios quería habitar en medio de su pueblo? Bueno, la respuesta es obvia. Porque Dios es un Dios cercano. Es un Dios, hermanos, que le gusta estar en comunicación constante con su pueblo. Obviamente, el hecho de que nosotros tengamos un Dios cercano, implica también que nosotros tengamos que ser obedientes y tengamos que portarnos a la altura de su presencia. Si nosotros leemos el capítulo 4 de Deuteronomio, antes de leer el 7 donde dice, porque qué Dios hay, qué naciones grandes tienen un Dios tan cercano como lo está Jehová, vuestro Dios de ustedes. En los versículos anteriores Moisés le dice, pongan pues por obra los estatutos y mandamientos que Jehová vuestro Dios les da. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios cercano. Y un Dios cercano, hermanos, necesita una fidelidad mutua. Él es fiel, es su característica, es su esencia. Él no puede faltar a su fidelidad, pero él también quiere que la otra parte del pacto, en este caso nosotros seamos fieles. En este sentido, hermanos, quiero que vayamos a Éxodo 29, adelantito acá, Éxodo 29, y esto nos sirve, hermanos, como una introducción para que nosotros pues veamos qué implica ser templo y morada de Dios, obviamente a través de su Espíritu Santo. En Éxodo 29, 43 al 46, tenemos lo siguiente. Allí me reuniré con los hijos de Israel y el lugar será santificado con mi gloria. Y santificaré el tabernáculo de reunión
y el altar. Santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. Y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo, Jehová su Dios. ¿Con qué propósito, hermanos, según estos versículos, saca Dios a Israel de Egipto? Con el propósito de habitar en medio de ellos. Esto nos dice mucho de nuestro Dios, hermanos. Dios es un Dios cercano, que le gusta habitar en medio de su pueblo, ¿verdad? Y otro de los propósitos que vemos acá en esta lectura es para que me conozcan. ¿Por qué Dios quiere habitar en medio de su pueblo? Para que le conozcan, ¿verdad? Y obviamente, hermanos, Dios con su presencia santifica ese lugar especial que construyeron para la gloria del Señor. El tabernáculo, hermanos, era un santuario, ¿verdad? Y en ese tabernáculo, compuesto por diferentes materiales preciosos, oro, plata, pieles de animales curtidas, telas especiales, hermanos, bordadas por personas que sabían hacer ese arte, Dios dice, construyanme ese tabernáculo, yo lo santificaré con mi presencia y habitaré en medio de ellos. Y conocerán que yo soy Jehová, su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos, yo Jehová, su Dios. Y aquí hay un principio bien importante. ¿Para qué rescató Dios a Israel? Para habitar en medio de ellos. Y obviamente lo vamos a ver más adelante, pero como un anticipo, ¿para qué te rescató Dios a ti? ¿Para qué te rescató Dios? Obviamente, hermanos, la respuesta es para habitar contigo. Porque Él quiere habitar contigo, porque Él es un Dios cercano, porque Él es un Dios, hermanos, que le gusta que le conozcan, que haya una relación entre aquellos que Él toma como su pueblo y Él, una relación mutua en donde Él exige fidelidad, obediencia, dedicación, servicio, amor, hermanos, y todas esas cualidades que Dios nos da a través de su Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él quiere, hermanos, colmarnos de su bondad, colmarnos de su misericordia, salvarnos, rescatarnos, ayudarnos en nuestras necesidades, ayudarnos en nuestras aflicciones, ayudarnos en todo nuestro diario vivir hasta que lleguemos al final de nuestros días. Ese es un Dios, hermanos, que acompaña, que dirige, que ayuda, que salva, que redime, que en los momentos de aflicción, hermanos, está allí al tanto, al cuidado de aquellos, no solamente de sus criaturas, sino de sus hijos. Ese es nuestro Dios. Lamentablemente, hermanos, en Israel nosotros podemos observar a través de la historia una constante, ¿verdad? Dios fiel constantemente e Israel infiel constantemente, ¿verdad? La constante de Israel fue infidelidad tras infidelidad. Y Dios, hermanos, como un marido apasionado por su esposa, constantemente los redimía, los rescataba, los restauraba, los llenaba de su misericordia, de su perdón, de su bondad, para que al pasar el tiempo Israel volviera otra vez a hacer lo mismo. Ese es nuestro Dios, hermanos. Ese es el Dios a quien nosotros adoramos y glorificamos, pero Dios redime, hermanos, para habitar en medio de aquellos a quienes Él toma por pueblo. Y lo dice acá en Éxodo 29:46. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. ¿Verdad? Qué maravilloso es nuestro Dios, hermanos. Yo creo que nosotros debiéramos decir gloria a Dios, porque Dios es un Dios cercano, un Dios íntimo que le gusta convivir con su pueblo. Obviamente, hermanos, si nosotros leemos la historia, Israel, vez tras vez, faltaban al pacto, le fallaban al Señor. Y el Señor, hermanos, constantemente llamándolos al arrepentimiento, les enviaba profetas, les enviaba mensajeros para que ellos se arrepintieran
y de alguna manera ellos pudieran cambiar su actitud. De hecho, en el capítulo 1 de Isaías dice, arrepentíos, ¿verdad? Lavaos, limpiaos, convertíos al Señor. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como la blanca lana. Dios constantemente les llamaba. Pero, hermanos, cuando Dios observa que Israel también constantemente le falla, Dios hace un plan diferente. Y hace un proyecto, hermanos, en donde Dios promete cambiar el sistema de adoración, ¿verdad? De hecho, lo cambió a través de nuestro Salvador Jesucristo, pero hay una promesa maravillosa que encontramos en el libro del profeta Joel. Es una profecía muy conocida por todos nosotros. Joel capítulo 2, versículo 28 y 29. Joel 2, 28 y 29 dice, hablando, hermanos, de esas promesas que Dios hacía para Israel, para el futuro, ¿verdad? Obviamente esto es para nosotros el pasado, ¿verdad? Y lo estamos viviendo todavía, pero en el tiempo que el profeta Joel declaró esta profecía era para el futuro, y dice el 28 y 29. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. 29. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días, dice el Señor. Esta fue una promesa maravillosa, hermanos, en donde el resultado de este derramamiento, dice la palabra del Señor, que serán visiones sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Era una profecía maravillosa, ¿verdad? De parte de nuestro Dios para el pueblo de Israel, como parte, hermanos, de un nuevo pacto que Dios pensaba hacer con Israel. Y aunque no vamos a leer estas citas, pero lo tenemos en las Sagradas Escrituras, hermanos, en donde Dios promete a Israel hacer un nuevo pacto. No como el pacto que hice con vuestros padres, porque ellos invalidaron mi pacto, mas este será el nuevo pacto que haré con la casa de Israel, ¿verdad? Y dice, escribiré mis leyes en sus mentes y en sus corazones, ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios, y perdonaré sus pecados. Obviamente, hermanos, cuando nosotros ya nos trasladamos al Nuevo Testamento, nosotros vemos que esta profecía de Joel y muchas otras profecías de los profetas, al unirlas, hermanos, nos dan la enseñanza que en el Nuevo Testamento y a través de la entrada de Cristo Jesús a la historia del pueblo de Israel y obviamente a nuestra historia como creyentes en Cristo Jesús, se unen todas estas profecías para darle forma al nuevo pacto, hermanos, el cual Jesucristo selló con su sangre. Y eso lo leemos en Mateo capítulo 26, cuando el Señor Jesucristo les da a beber de la copa a aquellos discípulos y les dice, esta es la copa, o esta es la copa del nuevo pacto, ¿verdad? La cual es derramada para remisión de pecados. Pero esta es la sangre del nuevo pacto. Y esa copa de vino que estaban tomando representaba esa sangre, la cual iba a ser derramada por nuestro Salvador Jesucristo para perdón de pecados. Pero el Señor dice, esta es la sangre del nuevo pacto, y la cual es derramada para beneficiarlos a todos ustedes. Obviamente, hermanos, esta profecía del derramamiento del Espíritu tiene su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Y nosotros nos trasladamos a Hechos capítulo 2, textos muy conocidos por todos nosotros, ¿verdad? Hechos capítulo 2. Pues es importante, hermanos, que nosotros, a pesar de estos textos que ya son muy conocidos, nosotros y leemos, ¿verdad? Todos estos versículos los unamos con el propósito de entender el mensaje que yo quiero transmitir en esta noche, ¿verdad? Y no yo, sino el Señor a través de mi persona. Pero en el versículo
4 de Hechos, capítulo 2, nosotros leemos, hermanos, cómo el Espíritu Santo se presentó con poder en medio de aquellos discípulos seguidores de Jesucristo. Dice el versículo 4, cuando el Señor les ordena que se queden en cierto lugar, ya ellos reunidos, dice el versículo 4, y fueron todos ellos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. A raíz de este estruendo maravilloso y esta demostración de poder milagroso, hermanos, en medio de los discípulos del Señor Jesucristo, hubo un estruendo y obviamente ese estruendo llamó la atención de aquellos que estaban visitando Jerusalén. Y se acercaron al lugar y muchos de ellos empezaron a hablar de forma negativa. Estos están borrachos, o estos aquí, estos allá. Pero en el versículo 16, el apóstol Pedro se levanta en medio de esos que estaban reunidos, de esos 120 que estaban reunidos en el aposento alto, discípulos de Jesús. Y dice el versículo 16, vamos a leer de 16 hasta el 18, dice, mas esto es lo dicho, o acá se está cumpliendo lo que dijo el profeta Joel cuando dijo, y en los posteriores días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré, bueno, ya el 19, ahí lo vamos a dejar. Pedro dice, no, esto que ustedes ven ahorita, que está sucediendo acá, no es porque estén borrachos. Esto fue lo que dijo el profeta Joel, y hoy ustedes son testigos de que la profecía del profeta Joel se está cumpliendo en sus oídos y en sus ojos. Versículo 38, saltémonos hasta 38, dentro del discurso de Pedro. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Al final, hermanos, Pedro concluye diciendo, miren, arrepiéntanse de sus pecados, ya que ustedes reconocieron que Jesucristo es el Hijo de Dios, que lo crucificaron, arrepiéntanse de sus pecados y bautícense. Pero aquí es, hermanos, donde entra ya lo que a nosotros nos interesa. Bautícense en el nombre de Cristo Jesús para perdón de pecados, y no solamente estos que ustedes vieron que recibieron el Espíritu Santo lo van a recibir, sino que todos aquellos que creen en Jesucristo, que se arrepienten y que se bauticen para perdón de pecados, recibirán el don del Espíritu Santo. No solo estos 120 van a recibir el Espíritu Santo. Todos aquellos que crean en Jesucristo también lo van a recibir. Y se abre, hermanos, una época especial. Una época maravillosa. Porque aunque Dios quería ser cercano con Israel, hermanos, Dios habitaba en aquel tabernáculo hecho de manos de hombres, con materiales preciosos, ¿verdad? Y Dios habitaba ahí y lo llenaba de su gloria, hermanos, para su aprobación. Pero ahora, hermanos, hay algo diferente, algo sin precedentes, algo especial. Ya Dios no iba a habitar en una carpa hecha de manos, sino que ahora dice, si ustedes creen en Jesucristo, si ustedes le reciben como su Salvador personal, no solo estos que están reunidos acá van a ser poseedores de este don gratuito de Dios, sino que también todos ustedes, si se arrepienten, si se bautizan, si creen en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de pecados, ustedes también recibirán el don del Espíritu Santo de Dios. Este don gratuito, el cual, hermanos, nos hace especiales. Yo, hermanos, quisiera hacer una comparación. Al principio leíamos Deuteronomio capítulo 4, versículo 7. Y Moisés le decía al pueblo de Israel, ustedes son especiales y son, hermanos, y les decía a Moisés, y tienen el privilegio que ninguna otra nación tiene. ¿Y cuál era la especialidad de Israel? ¿Porque ellos eran mejores que los demás pueblos? ¿Porque eran grandes? ¿Porque eran inteligentes? No. La especialidad de Israel consistía, hermanos, en que Dios habitaba en medio de ellos.
Dios los hacía especiales a ellos porque Dios habitaba en medio de ellos. Dios los hacía santos, ¿por qué? Porque Dios habitaba en medio de ellos. Obviamente Dios exigía de ellos una conducta acorde a lo que es Dios. Ser santos, ¿por qué? Porque yo soy santo, ¿verdad? Pero ellos eran especiales, hermanos, porque Dios habitaba en medio de ellos. Ahora, nosotros, los que recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador personal, somos especiales, hermanos, porque hemos recibido el Espíritu Santo de Dios. Y ahora dice el apóstol Pablo, y aquí es donde ya empieza, hermanos, lo que a nosotros nos interesa. Y obviamente ya lo hemos leído, pero en Primera de Corintios, el apóstol Pablo hablando con la iglesia de Corinto, dice en el capítulo 3 y versículo 16, dice así. Y es una pregunta, pero es una pregunta, hermanos, que tiene un énfasis especial. ¿Cuál es el énfasis? O sea, se hace esta pregunta, pero la misma pregunta afirma lo que somos. Dice, ¿no sabéis, verdad? ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu Dios mora en vosotros? Nosotros, hermanos, por la fe en Jesucristo, nos hemos convertido en templo del Espíritu Santo de Dios y en morada del Espíritu Santo de Dios. Estas dos cosas son diferentes y aquí es donde vamos a empezar a ver nosotros las implicaciones de ser templo y morada de Dios en espíritu. El santuario, hermanos, en el desierto tenía dos propósitos. En primer lugar, hermanos, el santuario era un lugar especial para adorar. El santuario, hermanos, era un lugar de adoración. Israel no podía hacer adoración en otra parte, sino solamente en el santuario, porque ahí estaba el sacerdote, ahí estaba el sumo sacerdote que una vez al año entraba al santuario principal a adorar, ¿verdad?, a nuestro Dios. Y había un sacerdote que todos los días entraba continuamente al lugar santo para oficiar. Pero el santuario, hermanos, el tabernáculo o el lugar santo, o el santuario, como usted quiera llamarle, era el templo de Dios. Y el templo de Dios, hermanos, es para ofrecer adoración al Señor. Israel no podía adorar en otro lado que no fuera en el santuario. Obviamente ya con el transcurrir del tiempo hubieron sinagogas, pero inicialmente, hermanos, Israel no podía adorar en otro lugar que no fuera el tabernáculo en el desierto o el templo que Salomón construyó en Jerusalén. Entonces, el templo, hermanos, en primer lugar, es para adorar. El templo es para adorar. Y si nosotros somos templo de Dios, ¿qué es lo que nos corresponde a nosotros? Nosotros debemos adorar en, ¿sí?, y a través. Somos adoradores y adoramos a través de nosotros mismos. Nosotros somos adoradores, hermanos. La palabra del Señor en Romanos capítulo 12, el apóstol Pablo dice, os ruego por las misericordias de Dios. Romanos capítulo 2, versículos 1 y 2 dice, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo. ¿Y cómo lo debemos presentar? En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, porque este es vuestro culto racional. Esta es la verdadera adoración, hermanos. Ahora, ¿por qué es que debemos ofrecernos como sacrificios a Dios completamente? Porque nosotros somos templo de Dios. Es el templo, hermanos. El templo es para adorar. Y yo debo de adorar no solamente con mi cuerpo, con mi mente, con mi espíritu, con mi corazón. Debo ser un adorador, hermanos, en espíritu y verdad.
porque soy templo y el templo es para adorar. Israel, hermanos, construyó el tabernáculo para adorar a Dios. No había otro propósito, hermanos. Obviamente, hermanos, Dios cambia ese sistema, ya no en el tabernáculo, ya no en aquel lugar material, sino que ahora, hermanos, a través de la fe en Jesucristo, Dios nos hace templo de Él, ¿verdad? Y un templo, hermanos, es para adorar. Yo no puedo actuar de otra manera que no sea adorar a mi Padre eterno y a su Hijo Jesucristo, no solamente en mi corazón, con mi vida, con mis pensamientos, con mi espíritu, con todo lo que yo soy, hermanos. Debo ser un adorador. Por eso Pablo dice, os ruego por todo lo que Dios ha hecho en su vida. Hermano, ¿qué es lo que Dios ha hecho en usted? ¿Se acuerda que leíamos en Éxodo 29:46 del propósito por el cual Dios sacó a Israel de Egipto? Para que me conozcan, dice el Señor, y para que yo habite en medio de ellos. ¿Para qué te rescató Dios, hermano? Tú que me oyes y que me ves. ¿Para qué te rescató Dios? Para habitar en medio de ti, para que tú le adores con tu vida, porque Dios es un Dios cercano, es tan cercano, hermano, que a través de su Espíritu Él mora en ti y te conoce y está contigo en las buenas y en las malas. Y posiblemente a veces en las malas tú digas, es que Dios me ha abandonado. No, Dios está ahí. Dios no te abandona, hermano. De ninguna manera te va a abandonar el Señor. El sacrificio de Jesucristo no es para hacerte a un lado en la primera que tú falles. ¿Tú crees que en la primera que falles Dios te va a hacer a un lado habiendo costado el sacrificio de Jesucristo tu redención? Obviamente, hermano, a Dios no le agrada que le fallemos. Por supuesto que no le agrada. La relación se rompe, obviamente que sí. Pero Dios no te va a hacer a un lado porque tú le falles una vez. Porque Dios es un Dios cercano. Eso sí, sé santo porque yo soy santo, dice el Señor. Entonces tú eres templo, hermano. Y si tú eres templo, tú fuiste llamado para servir, para ofrecer sacrificios a Dios. Y comenzando con tu propia vida, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio santo, vivo, agradable a Dios. Esta es la verdadera adoración y no existe otra. Y cuando hablamos de nuestro cuerpo, hermanos, hablamos todo lo que nosotros somos. No solo nuestro corazón, no solo nuestra mente, todo nuestro ser completo en completa rendición a nuestro Padre eterno y a su Hijo Jesucristo. En Hebreos capítulo 13, nosotros leemos lo siguiente. Hebreos capítulo 13 dice así. 13 versículos 15 y 16. Pablo ya terminando, hermanos, el autor de esta carta, ¿verdad?, a los hebreos, ya concluyendo, hermanos, con todo lo que había dicho, dice, versículo 15, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, o sea, por medio de Jesucristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. 16, y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. ¿Por qué es que nosotros debemos de ofrecer esos sacrificios en nosotros mismos? Porque somos templo, somos adoradores, ¿verdad? Somos sacerdotes y ofrecemos sacrificios a Dios en nosotros mismos, como templo de Dios. Somos un lugar especial de adoración. Cuidado con lo que hacemos
con nuestra vida. Somos un lugar especial de adoración. Eso implica ser templo del Espíritu de Dios. Ahora, ¿qué implica ser morada de Dios? Porque ser templo es una cosa y ser morada es otra. Y aquí, hermanos, quiero comentarles lo siguiente. Como templo, hermanos, Dios exigía que en el tabernáculo se hicieran los sacrificios. Solo ahí se podía hacer. Como morada, hermanos, Dios habitó en medio de ellos. Y aquí hay algo bien importante, mis hermanos, que se lo voy a comentar de la siguiente manera. Cuando Moisés andaba pastoreando las ovejas de su suegro en el desierto, observa que una zarza ardiente o que un arbusto ardiente se quemaba pero no se consumía. Y esto, hermanos, llama la atención de Moisés y se acerca. Cuando Moisés se acerca, hermanos, Dios le habla en medio del fuego y le dice, quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es tierra santa. Pero la pregunta sería, ¿por qué era tierra santa ese lugar donde estaba Moisés? Era tierra santa, hermanos, porque Dios estaba ahí. Porque Dios se había posicionado de aquel lugar, de aquel monte. Y como Dios estaba ahí, hermanos, el lugar era santo. No porque la tierra era especial, no, porque Dios estaba ahí. Porque Dios había tomado posesión de ese lugar como suyo para en ese momento, hermanos, hablar con Moisés. Quítate las sandalias, porque el lugar donde estás es tierra santa. No porque la tierra fuera especial, porque Dios estaba ahí. Entonces, hermanos, cuando Dios empieza a morar dentro de o en medio de Israel, hermanos, su presencia gloriosa santifica al pueblo, lo hace santo, ¿verdad? Por consiguiente, hermanos, Israel se tenía que conducir a la altura de la presencia de Dios. Cuando Israel acampaba en el desierto, hermanos, armaba el tabernáculo de adoración, el santuario, ¿sí? Y todas las tribus acampaban alrededor del tabernáculo. Y Dios, hermanos, en medio del pueblo, como el centro de esa nación. Cuando Dios te toma como su morada, hermanos, cuando Dios nos toma como su morada, su sola presencia, su sola, hermanos, presencia en nuestra vida, ¿verdad? Nos santifica, nos hace santos. La santificación comienza con Dios. Nosotros no somos santos porque nos portamos bien, somos santos porque Dios nos utiliza como su morada y su presencia, hermanos, nos santifica porque Dios se posesiona de nosotros, somos posesión de Dios. De hecho, el apóstol Pablo, quiero que regresemos que vayamos a 2 de Corintios capítulo 6. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 16 dice así: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Y dice, referencia a Levítico 26:12, y habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Hermano, Dios habita en tu vida. Dios no solamente eres templo de Dios para ofrecer sacrificios. Dios habita en tu vida. Tú no te perteneces a ti mismo, hermano. Porque cuando Dios
llega a un lugar para habitar en ese lugar le pertenece a Dios. Tú no te perteneces a ti mismo. Le perteneces a Dios porque Dios habita en ti. Regresemos a 1 Corintios capítulo 3. Dice el versículo 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Versículo 17. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá al tal, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Hermano, cuando Dios, así como Dios llegó al monte de Sinaí y se posicionó de aquel lugar y le dice a Moisés, quítate las sandalias porque el lugar donde estás es santo. Era santo porque Dios estaba ahí. ¿Por qué eres santo tú, hermano? Porque Dios habita en tu vida. Obviamente hay una responsabilidad compartida. Dios no falla su responsabilidad, Dios es fiel. Pero nosotros constantemente, así como el pueblo de Israel fallaba, le fallamos a Dios. Dios no quiere que le fallemos. Dios quiere que vivamos una vida digna de su presencia. Sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Y esta es otra de las implicaciones de ser templo y morada de Dios. Hermano, tú tienes una responsabilidad delante de Dios. Tu responsabilidad no es con el mundo. Tu responsabilidad no es con tus amigos. Tu responsabilidad es con Dios. Porque Dios te ha bendecido con su presencia. Porque Dios te ha bendecido con su Espíritu Santo. Porque Dios te ha llamado, hermano, no porque eras mejor que todos aquellos a los cuales Dios no ha llamado. Dios te ha llamado porque tuvo misericordia de ti. Y Dios te ha dado de su Espíritu porque Dios es un Dios cercano que quiere estar en y a través de ti. Y mostrar su gloria a las naciones, al mundo, a través de ti. Dios es un Dios cercano. Y debemos hacer, hermanos, o más bien dicho, llevar una vida acorde a lo que ese Dios que habita en ti es. Estas son las implicaciones, hermanos, de ser templo y morada de Dios. Debes ser un adorador. Porque si eres templo, mi hermano, el templo es para adorar. Y un adorador es para siempre, todos los días, a cada instante, a cada momento de tu vida, tú eres un adorador. Y si Dios te ha llamado y te ha utilizado como su morada, hermano, es porque Dios quiere bendecir tu vida, pero quiere también que tú te portes a la altura de su presencia. En conclusión, hermanos, ya para ir finalizando, hay dos elementos que son fundamentales e inseparables para ser templo de Dios. En primer lugar es la fe en Jesús. La fe en Jesús es sumamente importante. Es el elemento principal, ¿sí? El elemento principal para que Dios te utilice como su templo y como su morada es la fe en Jesús. Ya no lo vamos a leer porque ya lo leímos, pero en Hechos 2:38 dice, arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cumpliéndose la promesa de Joel 2:28, en donde toda carne iba a ser bendecida con la presencia de Dios a través del Espíritu Santo. Pero en el Evangelio de Juan capítulo 14, este sí lo vamos a leer. Juan capítulo 14. Versículo del 21 al 23 dice así. ¿Se acuerdan, hermanos, que Dios es fiel, verdad? Pero Él quiere también que seamos fieles. Dios es santo, pero Él quiere también que seamos santos.
Dios es benigno y bondadoso hacia sus criaturas. Él quiere que también nosotros seamos así para que le representemos, que ofrezcamos sacrificios de alabanza, de hacer el bien y todo, porque estos son los sacrificios que debemos ofrecer en y a través de nosotros. En el versículo 23 de Juan 14, hermanos, perdón, del 21 al 23 dice, y estas son palabras de Jesús: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré, dice Jesús, y me manifestaré a él. Hasta aquí pues estaba bien. Versículo 22. Le dijo Judas, no el Iscariote, hace la aclaración, ¿verdad? Señor, ¿cómo es que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? ¿Por qué es que tú dices que te vas a manifestar a nosotros, los que hemos creído, pero no te vas a manifestar al mundo aquellos que no han creído en ti? ¿Cómo es esto? Le dice Judas, explícame. Versículo 23. Respondiendo Jesús le dijo, el que me ama, y esto es bien importante, hermanos, el que me ama, ¿cómo lo demuestra? Mi palabra guardará. Hermanos, nosotros no guardamos la palabra de Dios para ser salvos. Guardamos la palabra de Dios porque le amamos. Obviamente, hermanos, si no la guardamos, dice el siguiente texto, es porque no le amamos. Y si no le amamos, estamos en una relación equivocada con Dios, en una relación de infidelidad con Dios. Dice, respondiendo Jesús le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Fíjese usted, hermano, la relación. Yo digo que amo a Jesús. ¿Y cuál es la consecuencia entonces? Guardo su palabra. Y si guardo su palabra, ¿cuál es la consecuencia? Dice, mi Padre le amará. Hay una relación, hermanos, entre la fe y el ser obediente al Señor. Hay una relación. Y dice el Señor, el que me ama, mi palabra guardará. Y entonces dice, mi Padre le amará. Y subraye esto, hermano. Pero subráyelo y medítelo en su casa, ¿verdad? Tal vez ahorita yo no tenga las palabras suficientes para explicarle lo que esto significa, pero usted lo puede hacer en su casa. Dice, mi Padre le amará y vendremos a él. ¿A quién? ¿A quién? Al que le ama guardando su palabra. Y vendremos a él, dice el Señor. Y haremos, ¿quiénes? Mi Padre y yo. Y haremos en él, en ese que me ama, que guarda mi palabra, haremos en él, ¿qué dice, hermanos? Morada. Viviremos en él. Pero según Jesús, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Aparte de la fe en Jesús, aparte de amar al Señor, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Dice, el que guarda mi palabra, mi Padre le amará. Y vendremos, mi Padre y yo, y haremos en ese que me ama, que guarda mi palabra, haremos en él morada. Siguiente versículo 24. El que no me ama, dice el Señor Jesucristo, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, dice Jesús, sino del Padre que me envió. Obviamente, este es un contexto, hermanos, para aquellos judíos que le rechazaban y que no creían en él. Pero, hermanos, hay una relación íntima entre fe y obediencia. Y si Dios quiere y si tú quieres que Dios, hermano, no solo te utilice como su templo, sino como su morada, tú tienes que ser obediente al Señor. Tienes que creer en Jesucristo. Obviamente, no podemos quitar a Jesucristo de en medio. Pero tienes que ser obediente a la palabra del Señor, ¿verdad? Porque es una relación perfecta entre obediencia y fe y obediencia.
Si yo solo digo que tengo fe y no obedezco, me vuelvo muy permisivo y me voy para un extremo. Si yo digo que obedezco pero no tengo fe, me voy para el otro extremo, legalismo. Hay que ir, hermanos, en medio, de la mano. La fe y la obediencia van de la mano, creciendo, hermanos, para ser un templo santo en el Señor. Ofrecer sacrificios agradables a Dios, demostrar que somos parte y somos pueblo de un Dios santo que habita en medio de nosotros, no solo colectivamente, sino individualmente. Donde tú vas, ahí va Dios contigo, porque su Espíritu Santo va contigo y tienes que portarte a la altura de su presencia. No puede ser de otra manera. No puede ser de otra manera. Mis hermanos, con esto concluyo. Yo espero que este mensaje sea de bendición para tu vida, así como lo ha sido para mí. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor te dé paz, te dé la fuerza, la fe, para que tú vivas acorde a su llamamiento. Sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Saludos de paz para todos que me oyeron, que me vieron. Que el Señor les bendiga, les guarde y que esta palabra añada bendición a su vida. Paz a vosotros, mis hermanos. Que el Señor les bendiga. A Dios y bendiciones también para mi hermano Tito Flores. Gracias, hermano, por el compartir la palabra de Dios, que sabemos que el Señor ha quemado con fuego sus labios para poder ministrar hoy en esta noche a todos los que estamos en esta plataforma y a los que se van a integrar más adelante y escuchen después de su trabajo, después de mañana o entre semana, y puedan escuchar este grande mensaje que viene del Señor. Hermanos, ustedes se preguntarán en esta noche, ¿qué está haciendo la hermana ahí, verdad? Bueno, yo les voy a explicar. Mi hermano Orbe, Miguel Ángel Orbe, me decía, invita a nuestros hermanos en Ministerios en su Palabra, la razón por la que hoy hicimos esta dinámica. La dinámica, hermanos, de esta noche y el plan de mi hermano es de que muchos nos conectamos y nos conocemos tal vez por nombres. Y él comentaba, él me mencionaba que la mayoría de los que se conectan a esta hora, en esta plataforma, somos más mujeres que hombres. Y yo me preguntaba y decía, ¿por qué será? Si nosotros nos vamos a la palabra del Señor cuando Cristo estaba en la tumba, las primeras que fueron a querer ungir el cuerpo fueron mujeres. Y yo digo, somos bendecidas, ¿verdad? Pero la dinámica de este programa y de llevar la palabra es conocernos también, no nada más por nombre, porque yo veo mucho a la hermana Silvia Corral, a la hermana Blanca Castillo, nuestras hermanas Abisuris, pero en sí el deseo de nuestro hermano es de que todas y todos participemos presentando al predicador quien le toque en esta noche o en ese momento. Hoy fui bendecida, hermanos, presentando la palabra en labios de nuestro hermano Tito Flores, copastor de la iglesia de San Fernando en California, y es una alegría, es un gozo para mí estar, aunque en una cámara estoy sola aquí en el cuarto, y es un poco difícil y raro de estar hablándome, como que yo digo, yo me estoy hablando yo sola, y yo pues veo un círculo aquí, pero sé que a través de esta cámara llega mi voz y mi rostro a muchas partes, a todos los que se conectan, ¿verdad? Entonces queremos conocernos, queremos que interactuemos, hermanos, introducirnos personalmente. Yo, por ejemplo, a los que no escucharon al principio de la introducción de este inicio de servicio, pues yo soy Arodi Rojas Mendoza, de la Iglesia de Dios en Santa Ana, California. Soy la esposa del pastor Joel García. Ahí estamos trabajando para la gloria de Dios. Pero yo desde niña conozco el Evangelio y toda mi familia ha sido una familia evangelizadora.
De hecho, estuve en varias iglesias trabajando allá en el Estado de México, Ecatepec de Morelos. La iglesia es de Zapata, segunda sección. De ahí nos fuimos a la iglesia Alfredo del Mazo trabajando. Después a la iglesia de Nueva Aragón, en Ecatepec también. Y después regresamos a la iglesia de Tulpetlac. Y luego, hermanos, volvimos a regresar a nuestra iglesia de origen, en nuestra iglesia de Dios en Zapata, segunda sección. Y ya de allí nos emigramos, hermanos. Entonces, siempre ha sido un constante trabajo evangelizando y pues aquí colaborando, hermanos, y me gustaría que en el futuro ustedes, hermanas, que nos conectamos más y hermanos varones, los invitamos a que ustedes les manden un correo, un mensaje al hermano Miguel Ángel Orbe para que ustedes puedan ser partícipes y a través del momento de predicación de nuestros hermanos, ustedes introduzcan y nos den un poco de usted. ¿Quién es usted? ¿De dónde nos está escuchando? Y también para poder conocer al grande pueblo de Dios. Hoy, gracias al Señor, pudimos escuchar a través de labios de nuestro hermano la grande, las implicaciones de ser templo y morada de Dios, tanto con la fe como la obediencia. Es muy, muy importante, hermanos. Muchas de las veces nos mantenemos un poco más de un lado izquierdo o de un lado derecho, pero el Señor es inconmovible. Él está ahí, hermanos. Y eso es algo grande, algo maravilloso, porque estamos vivos, estamos aún en estos días, hermanos, de tan difíciles y que el futuro es incierto. Siglo XXI es un futuro incierto, hermanos, pero tomados de la mano de Dios con confianza y con fe, el Señor permanece fiel. Pues yo le voy a dar paso a nuestro hermano Miguel Ángel Orbe. Hermanos, están invitados, no se les olvide mandar un mensaje. Si usted quiere ser participante de cada lunes, usted puede también llamarle a nuestro hermano Miguel Ángel Orbe y así conocernos mutuamente, hermanos. Dios les bendiga. Gracias, hermanos. Hermano Miguel, le dejo la palabra. Pasa vos, hermanos, ¿cómo están? Qué alegría poderles saludar. Aquí estamos ya finalizando nuestra programación de este día lunes. Como todos los lunes tenemos por costumbre transmitir a la misma hora. Muchas gracias a todos por conectarse. Ya escucharon a mi hermana Arodi, ella fue la que empezó esta dinámica de estar trabajando y que también ustedes sean partícipes de las transmisiones que hacemos en Ministerios Edificándonos en su palabra. Hermanos, no saben el privilegio que tengo yo de estar llegando a muchos hogares, de estar presentando la palabra. Es un trabajo muy bonito, hermano, y la verdad que yo me siento honrado de hacer esto, pero yo también quiero hacerlos partícipes a ustedes, como lo dijo mi hermana Arodi, de que ustedes también sientan ese trabajo que hacemos aquí, hermanos, de conectar con todo el mundo, de conocernos. Como dijo mi hermana, hay muchos hermanos y hermanas que se conectan aquí, pero a veces no los conocemos también, y sería bueno que también pudiéramos darle voz a los hermanos que están allá. Yo quiero agradecer infinitamente a mi hermana Betty Vázquez de Argueta, que lunes tras lunes ella está aquí conectándose. Mi hermana nos mira allá en El Salvador, pero ella es fiel a escuchar la palabra de Dios, y que Dios me la bendiga, mi hermana Betty. Mi hermana Elizabeth Reyes también allá en el Estado de México siempre está conectada. Ojalá y en un futuro también ellas puedan ser partícipes de este privilegio de estar aquí, de estar ahí desde su hogar. Yo hago todo, ustedes nada más digan que sí y los conectamos y vamos a involucrarlos en los roles de trabajo para llevar el evangelio alrededor del mundo. Gracias a mi hermano Tito por ese tiempo, por no decir que no. La verdad que le agradezco mucho, porque solamente le digo, hermano, le toca predicar, y él dice, heme aquí. Entonces, que el Señor lo bendiga, que el Señor siga bendiciendo su familia, su ministerio, y siga así, hermano, siga así trabajando con ese arduo, con ese ímpetu de agradar a Dios. La palabra hoy expuesta en sus labios, sin duda que el Señor fue el que habló a través de usted, hermano. Que el Señor lo bendiga mucho, y gracias a todos por conectarse.
para despedirnos, quiero dar las gracias a mi hermana Rodi por su tiempo, por también no decir que no y por acompañarme desde que iniciamos. Ella acordaba al principio de la transmisión, yo tenía esa idea y siempre con recursos limitados, ahí estuvimos y yo le pedí a ella que me ayudara y fue de las primeras que me ayudó a hacer pruebas. Y sí se oye, no se oye, ya se ve mejor, ya se ve mejor. Y ve, ahora ya son más de 3 años los que llevamos trabajando en este grupo, interrumpidamente, transmitiendo semanalmente. La gloria y la honra sea para nuestro Dios. Hermano Tito, gracias nuevamente. Y quisiera que nos despidiéramos, hermano Tito, que sea usted el que nos despida en palabras de oración y nos dé la bendición pastoral, hermano. Que Dios los bendiga a todos por conectarse. Claro que sí. Gracias. Que el Señor les bendiga a mis hermanos, hermana Arodi, hermano Miguel. Que el Señor bendiga también a todos aquellos que nos ven, que sintonizan lunes a lunes esta transmisión. Pues es de mucha bendición para nuestras vidas. El escuchar la palabra del Señor es de suma importancia. Amén. Así que muchas gracias también por escucharme, ¿verdad? Y vamos a orar. Oremos y después vamos a dar la bendición del Señor. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las muchas gracias porque tú nos has permitido tener este tiempo de adoración en el cual hemos hablado de tu palabra, hemos compartido este mensaje y hemos convivido con nuestros hermanos que arduamente hacen esta labor de poder conectar estos mensajes, estas actividades espirituales con muchos hermanos alrededor de muchos países. Te pedimos por el ministerio de nuestro hermano Miguel, nuestra hermana Arodi y todos aquellos hermanos que están unidos en esta labor de ministerios edificándonos en su palabra. También te pedimos que tú les bendigas, que tú les guardes, que tú les proveas siempre esa fuerza, ese entusiasmo de seguir involucrados en la obra evangelística y de edificación, no solamente de tu iglesia, sino de muchas personas que se unen no siendo creyentes y que a través de estos mensajes la palabra del Señor llega a sus vidas. Muchísimas gracias te damos, pues, eterno Dios, y te pedimos que tú nos asistas siempre con tu Espíritu Santo, que nos ayudes a entenderte, que nos ayudes a serte fieles, eterno Padre, a andar siempre en tus caminos, adorándote, glorificándote y mostrándote a través de nuestra presencia y a través de esos mensajes que puedan salir de nuestros labios, presentándote a aquellas personas que aún no te conocen. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre santo y poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Dice así la bendición, hermanos. Que Jehová te bendiga y te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Paz, hermanos, que el Señor les bendiga. A vos paz, hermanos, Dios les bendiga. Paz a vos, hermanos, nos vemos el próximo miércoles, que el Señor los bendiga y paz a vos. In grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now